El curso que vamos a iniciar es de programación web. La web a día de hoy está integrada normalmente por tres componentes o tres tecnologías, los cuales son HTML, JavaScript y CSS. ¿Sí? El HTML es todo el texto normalmente que nosotros vemos en los sitios web. Todo eso se construye con HTML. JavaScript nos permite definir la interacción de nuestro sitio web. Esto lo vamos a ver más adelante. Y CSS es todo el estilo, las ubicaciones, los colores que le dan forma a nuestro sitio web. En esta imagen observamos el sitio web de Google a la izquierda y a la derecha todo su código fuente, HTML más CSS más JavaScript. Pero, ¿cómo se vería un sitio web sin CSS y JavaScript? Un sitio web como el de Wikipedia, con solamente HTML, este pantallazo que les estoy mostrando es el sitio web de Wikipedia solamente con HTML. Los sitios web en los años 90 eran construidos de esta forma. No tenían mucho estilo, solamente eran texto plano, hiperenlaces, hipervínculos e imágenes. Pero con el CSS, que son las hojas de estilos, podemos obtener un sitio web como esto. Ya esto es combinando HTML y CSS. En este otro ejemplo podemos ver el sitio web de la Cámara de Comercio de Bogotá. En los enlaces superiores, la Cámara CCB, Círculo de Afiliados, Foro de Presidentes, Prensa, Sede, que tiene un submenú con una imagen. Luego observamos cómo sería este sitio web si no tuviese CSS. Ya sabemos qué hace HTML y qué hace CSS. HTML define todo el texto y las imágenes que podemos observar en nuestro sitio web. El CSS le da forma a ese texto, le da colores, ubicación. ¿Qué es JavaScript? JavaScript es conocido como un lenguaje de scripting, o sea, para emitir secuencias de comando en un sitio web. Esa es la definición de Mozilla. En los primeros años ya vimos que solo existía HTML, luego incorporaron CSS, pero era necesario dotar las páginas web de ciertos programas que permitieran interacción con los usuarios. ¿Por qué JavaScript? Hoy JavaScript tiene un futuro diferente a lo que fue pensado en sus inicios y, por ejemplo, en estos momentos podemos desarrollar sitios web del lado del cliente totalmente con JavaScript. Se puede hacer desarrollo de tipo de aplicaciones para plataformas con Node.js. Podemos hacer desarrollo de aplicaciones para dispositivos móviles y también se pueden hacer desarrollo de aplicaciones de escritorio para Windows, Linux y Mac. Por eso JavaScript ha tomado una gran importancia en el mundo del desarrollo del software. ¿Y qué vamos a aprender aquí? Vamos a aprender JavaScript como lenguaje de programación. Nos vamos a enfocar en un lenguaje de programación que es JavaScript, pero los conceptos se pueden interpolar a otros lenguajes de programación. Vamos a trabajar con el navegador Google Chrome y el inspector de elementos. Vamos a trabajar también con nuestro editor de código que es el Visual Studio Code. Y a medida que vayamos aprendiendo JavaScript como lenguaje de programación, vamos a ir viendo algunos elementos de HTML y CSS. ¿Qué es un lenguaje de programación? El lenguaje de programación le proporciona a una persona, en este caso al desarrollador o al programador, la capacidad de escribir o programar una serie de instrucciones o secuencias de órdenes en forma de algoritmo, con el fin de controlar una computadora. Ese es el concepto de Wikipedia, ¿sí? La idea es que podamos darle órdenes a nuestro computador por medio de instrucciones. Esto se llama algoritmo. Pero, ¿qué es un algoritmo? En matemática y ciencias de la computación, un algoritmo es un conjunto de instrucciones que nos permiten solucionar un problema. Este es el concepto de Wikipedia.
Y para entender un poco más qué es un algoritmo, como por ejemplo cómo hacer un sándwich, hay una serie de pasos. Inicio, vemos el número 1 y el final, el número 20 es el fin. Todo algoritmo tiene un inicio, tiene un fin y tiene un proceso. En este ejemplo, para entender qué es un algoritmo, los pasos son buscar un plato, buscar el pan, tomar 2 rebanadas de pan, buscar mayonesa, una cuchara, buscar los ingredientes como jamón, tomate, cebolla, etc. Lavar los ingredientes, buscar un cuchillo, cortar los ingredientes, poner la mayonesa en la rebanada de pan, poner el jamón, luego el queso amarillo, luego el tomate, luego la cebolla, colocar el aguacate y si gustan pueden poner lechuga. Tomar el plato y ponerlo debajo del sándwich. Después tomar la segunda tapa de pan y ponerla encima de todo lo demás. Esto es una serie de pasos y esto se asemeja al concepto de un algoritmo. Otro ejemplo, cómo lavar la ropa en la lavadora y tenderla. Tenemos encender la lavadora, seleccionar el ciclo de lavado, poner el detergente, seleccionar los colores de la ropa, poner la ropa en la lavadora, esperar el ciclo de lavado. Y así sucesivamente vamos a ver una serie de pasos hasta llegar al fin. Estos son ejemplos de algoritmo de la vida real. En ciencias de computación, un algoritmo es una secuencia de pasos que resuelve un problema y es la base de toda la programación. Ahora, un algoritmo tiene 3 partes. Uno es la entrada, que podemos decir que es el inicio de nuestro algoritmo, la salida, que es el resultado, y dentro está todo un proceso. Supongamos, para sumar 2 números, en este ejemplo vemos el número 1 y el 2, entonces lo tomamos como si fueran nuestras entradas de datos. Entonces, en este caso, el algoritmo recibe 2 datos, 2 números, el proceso que va a hacer es sumarlos y la salida de esta operación sería un 3. Esto es un algoritmo para sumar un par de números. ¿Qué características tiene un algoritmo? Un algoritmo debe ser preciso, tiene que resolver problemas sin errores, por eso es que confiamos mucho hoy en día, pues las instituciones y las empresas sobre sistemas de información, se confían muchas operaciones de los negocios o de la lógica de negocio de cada empresa. También debe ser definido. Si se ejecuta el algoritmo varias veces, los datos de salida serán iguales en cada repetición. Si yo ejecuto 1 más 2, siempre me debe dar 3. En ningún momento debe cambiar el resultado. Y finito quiere decir que debe tener un inicio y debe tener un final. Pero además, el algoritmo debe ser legible, que cualquier persona que vea el algoritmo debe ser capaz de comprenderlo. Por eso es importante escribir algoritmos que sean claros y que lo pueda entender cualquier desarrollador. Otro ejemplo de un algoritmo. Tenemos un problema. Una lámpara no funciona. Entonces podemos tener estos 5 pasos. Primero, verificar si la lámpara está enchufada. Si no está enchufada, el paso 2 sería enchufarla. Pero si está enchufada, nuestro paso número 3 sería verificar si el foco está quemado. Luego, si el bombillo o el foco está quemado, el paso número 4 sería reemplazar el foco. En caso contrario, si el foco no está quemado, el paso número 5 sería comprar una nueva lámpara. O sea, este algoritmo pues nos da como resultado comprar una nueva lámpara. Otro resultado podría ser enviar a reparación la lámpara. Entonces, esto es un ejemplo de cómo solucionar el problema de que una lámpara no funciona. Y lo podemos representar en un diagrama de flujos. En este ejemplo, tenemos la lámpara no funciona, el programa se hace una pregunta, está enchufada, y toma decisiones, sí o no. En caso de que no la enchufa, en caso de que sí, verifica si el foco está quemado. Si está quemado, reemplace el foco y si no, compre nueva lámpara. Este es el ejemplo más básico que nos muestra el sitio web de Wikipedia para entender qué es un algoritmo. Ahora, hasta aquí hemos visto qué es un lenguaje de programación y qué es un algoritmo. Y aquí vamos a iniciar luego ya con los conceptos más básicos para adentrarnos en el aprendizaje de un lenguaje de programación. En este slide habíamos visto lo que íbamos a trabajar acá. Vamos a trabajar JavaScript, vamos a trabajar con Google Chrome y vamos a trabajar con Visual Studio Code. Nuestro primer paso, vamos a abrir el navegador Google Chrome. Vamos a abrir Google Chrome en el sitio web de Google.
El inspector de elementos, ¿sí?, que aparece acá, inspector de elementos o herramientas de desarrollador, lo tienen casi todos los navegadores como Google Chrome, Firefox y el nuevo navegador de Microsoft que es Edge. Le vamos a dar clic derecho en el sitio web, en este ejemplo el de Google, y hay una opción que se llama inspeccionar. Cuando inspeccionamos, nosotros podemos ver todo el código fuente de la página web que estemos visualizando. Una vez con el inspector de elementos abierto, podemos ver todo el código fuente. Una forma también de aprender HTML es haciendo la ingeniería inversa, porque cada elemento que vamos seleccionando nos va mostrando en la parte superior a qué pertenece. En estos momentos, nuestro objetivo de aprendizaje va a estar en la pestaña consola o console si lo tienen en inglés. En la pestaña consola podemos escribir nuestro código de JavaScript. Todo lo vamos a ejecutar en las próximas clases en un editor de código, Visual Studio Code, pero hoy vamos a trabajar directamente desde la consola del navegador. El primer elemento para aprender un lenguaje de programación que debemos entender es qué es una variable. Una variable es como un espacio dentro de la memoria del computador que nos permite guardar un dato, y esos datos pueden ser de diferentes tipos. Imaginemos que este recuadro es la memoria del computador y cada rectángulo de color rojo es una variable que está dentro de la memoria del computador. Ese es el concepto más básico de la variable. Cada variable puede almacenar un dato y esos datos son de diferentes tipos. Puede ser un número, puede ser el nombre de una persona, puede ser el color de un vehículo, puede ser la edad de una persona, el año de nacimiento, una fecha. Todos esos datos los almacenamos en variables y esas variables están dentro de la memoria del computador. JavaScript nos provee distintos tipos de variables para tratar números, como yo le decía, que podemos almacenar textos, valores de falso verdadero, entre otros. Las variables permiten almacenar datos para luego hacer operaciones. No solamente es almacenar el dato, sino que vamos a hacer operaciones con esos datos. Por ejemplo, sumar dos números. Tenemos la variable A, luego la variable B y una variable que se llame total. Entonces total sería A más B. Estamos almacenando el valor de A más el valor de B en la variable total. JavaScript tiene diferentes tipos de datos. Los que me interesa que en estos momentos tengan presentes son los que están de color verde. String representa lo que es texto. Esto en inglés significa cadena de texto. Y puedo almacenar también números. Los números pueden ser enteros. El tipo de datos se llama bit-in. Solamente enfocarnos en que la variable puede almacenar cadenas de textos y números enteros y números decimales. Podemos observar la forma en que se declara una variable. Volvamos a la memoria del computador. Para crear una variable dentro de la memoria del computador por medio del lenguaje de programación JavaScript, utilizamos una palabra clave que se llama var. Esta palabra clave var le indica, o sea, le da la instrucción, la orden al computador de que cree un espacio en su memoria para almacenar algo. Y luego le doy un espacio y agrego el nombre de la variable que yo quiera y le coloco un punto y coma. Cuando yo creo var espacio name, estoy creando una variable que se llama name, posiblemente sea para guardar el nombre de alguna persona, pero solamente con colocar esta instrucción, el computador crea ese espacio, pero no hace más nada. Lo deja como está aquí en el ejemplo, lo deja vacío, sin datos. El segundo ejemplo me muestra la misma variable, pero en mayúscula, ¿sí? La primera variable no es igual a la segunda variable. La primera está en minúscula, la segunda está en mayúscula. Esto en los lenguajes de programación se llama case sensitive. Aquí está. JavaScript es un lenguaje de programación case sensitive. Eso quiere decir que es sensible al uso de mayúsculas o al uso de minúsculas. Entonces, en este caso, el computador estaría creando
dos variables diferentes, una que se llama name en minúscula y una que se llama name en mayúscula. Si nosotros agregamos, aparte del nombre de la variable, un igual y le damos un valor, en este caso la variable age, le decimos que va a ser igual a 10, estaríamos creando un espacio de memoria, pero adicional estaríamos diciendo que vamos a almacenar un valor dentro de ella. Y lo mismo hacemos con la variable city, le estamos adicionando el valor, en este caso es el nombre de una ciudad, pero la diferencia es que le estamos colocando comillas dobles. Cuando colocamos comillas dobles a una variable, estamos almacenando un texto, o sea, una variable de tipo string. Volvemos aquí a nuestra consola del navegador y nosotros podemos escribir la palabra var, en este caso el nombre de la variable, punto y coma. Cuando presionamos enter, estamos ejecutando la instrucción, la orden al computador. En este caso, la variable name ya fue creada. Entonces voy a decirle que me cree la misma variable name, pero con un nombre acá. Vamos a decirle Pedro Picapiedra. En estos momentos le estoy diciendo que cree la variable name con el valor de Pedro Picapiedra. Y cada vez que yo vaya a llamar a la variable name, me va a salir que tiene el valor de Pedro Picapiedra. En este caso no se crean dos variables. La segunda instrucción está reemplazando a la primera. Si yo vuelvo a llamar la misma instrucción, por ejemplo, Pablo, me está sobreescribiendo la variable. Los nombres de variables no se pueden repetir. Lo que podemos hacer es utilizar mayúsculas o minúsculas para tener eso muy claro. También vamos a tener entonces, por ejemplo, el var. Vamos a colocarle la variable a es igual a 1 y punto y coma. Luego la variable b igual a 2, punto y coma. Y luego vamos a decir a más b y observamos que nos da el valor de 3. Abran sus navegadores, el inspector de elementos y en la consola vamos a hacer el siguiente ejercicio. Vamos a crear una variable con nombre year y luego vamos a asignar el valor de 2021. Nuevamente la palabra var con el nombre year es igual a 2021. Punto y coma. Y ya tenemos que la variable year tiene un valor de 2021. Este segundo ejercicio vamos a crear dos variables. Entonces la idea es que cada uno de ustedes lo hagan en su computador a la par que yo les voy mostrando. Vamos a crear dos variables que se van a llamar number A y number B. Y luego vamos a asignar el valor de number A number B. Nuevamente la palabra var, el nombre de la variable number A, y vamos a asignarle cualquier número, cualquier valor. Vamos a decir que el valor es 5. Punto y coma. Y luego vamos a crear la variable number B y number B no le vamos a colocar ningún valor. Simplemente va a estar vacía. Lo que vamos a hacer es el valor que tenga number A se lo vamos a asignar a la variable number B. Esto quiere decir que después de ejecutar esta instrucción, el valor de 5 que tiene number A va a copiarse, ¿sí?, en number B. Ahora, si mostramos en pantalla, number A tiene el valor de 5 y number B también tiene el valor de 5. Vamos a crear ahora tres variables, ¿sí? Las variables van a ser N1, N2 y una variable que se llame sum. Entonces vamos a crear tres variables y vamos a aprender nuevas cosas. Nosotros podemos crear espacios de memorias, o sea, crear variables en una sola instrucción. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos con coma. Entonces le decimos que vamos a crear la variable N1, la variable N2 y la variable sum. Y ahí están creadas las tres variables en una sola instrucción
y solamente tenemos que colocar una palabra var. Luego, la tarea nos dice que vamos a asignar a la variable sum la suma de n1 más n2. En estos momentos, sum, n1 y n2 no tienen ningún valor. Eso quiere decir que nos va a dar un error. Este mensaje que nos muestra aquí es not a number, significa que no es un número. Eso quiere decir que n1 y n2 no son números, por lo tanto no se pueden sumar. Entonces vamos a darle un valor a n1, por ejemplo de 7. Y vamos a darle un valor a n2 de 10. Ustedes pueden colocar los valores que quieran. Ahora sí, vamos a ejecutar sum es igual a n1 más n2. Punto y coma, y obtenemos que sum equivale a 17. Vamos a crear tres variables llamadas var1, var2 y total. Le coloqué aquí este asterisco porque solamente quería mostrarles que si asignábamos el valor 5 a la variable 1 y luego a la variable total asignábamos la suma de var1 más var2, nos iba a mostrar el error de que no era un número, pero ya me adelanté a eso. Entonces, ¿qué nos decía el ejercicio? Crear tres variables que se llamen var1, var2 y total. Luego a var1 asignarle el valor de 5 o cualquier otro número. Y cuando decimos que total va a ser igual a var1 más var2, nuevamente estoy sumando el número 5 con un valor indefinido en var2. Entonces aquí nos va a mostrar que no es un número, por lo tanto no puede ejecutar la suma. Vamos a crear 5 variables. Volviendo acá al concepto de que JavaScript es un lenguaje es sensible a las mayúsculas y a las minúsculas, hay una buena práctica que es el camel case. El camel case básicamente, pues no voy a entrar mucho a profundidad de esto, simplemente lo que nos indica es cómo podríamos nosotros llamar las variables. ¿Por qué? Porque hasta este momento hemos estado trabajando var1, var2, n1, n2, pero eso no es una buena práctica. Eso es solamente con fines educativos, académicos, para que se entienda qué es una variable. Pero también recordemos lo que habíamos hablado por acá, de que un algoritmo debe ser legible. O sea que cualquier persona que vea el algoritmo debe ser capaz de comprenderlo. Si yo le digo, si una persona ve un algoritmo con var1, var2, var3, hasta, no sé, var 999, no va a saber a qué hace referencia cada una de estas variables. La recomendación es darle nombres específicos y dicientes a estas variables. Entonces, por eso colocamos, ya sea en inglés o en español, la variable name, por ejemplo, o la variable apellido, o la variable edad, o la variable año de nacimiento. Pero aquí hay algo que ya les voy a aclarar cuando les dije año de nacimiento. Primero, no puedo tener variables con caracteres especiales. En este caso, la letra ñ no puede ser parte de el nombre de una variable. Tampoco puedo tener espacios. Entonces aquí yo le podría colocar, por ejemplo, año. Se utiliza normalmente así. Año de nacimiento. Tampoco puedo tener espacios. Entonces debo quitar los espacios para nombrar una variable. Y ahora, el concepto de camel case lo que me indica es que utilice una nomenclatura tipo camello, así se llama. Camel es camello en inglés, donde nos dice que cada palabra, en vez de que vaya así todo seguido y no se entienda, utilicemos mayúscula
a partir de la segunda palabra. Entonces, año empieza en minúscula, luego la palabra de empieza en mayúscula y luego la palabra nacimiento empieza en mayúscula. Entonces también puedo colocar, por ejemplo, fecha, nacimiento. Y son mucho más entendibles las variables. Este ejercicio nos dice crear 5 variables de 2 o 3 palabras en tipo camel case, simplemente para practicar. Yo aquí tengo 3 ejemplos. Tipo de documento, la variable tipo documento, punto y coma, la variable color cabello, punto y coma, y la variable precio vehículo eléctrico, var precio vehículo eléctrico, punto y coma. Así se nombran como buena práctica las variables. Simplemente es una nomenclatura y una buena práctica que se recomienda para escribir algoritmos que sean legibles a otros desarrolladores o incluso a uno mismo. Tenemos el siguiente ejercicio. Vamos a crear una variable llamada myAge o mi edad, ¿sí? Vamos a crear la variable myAge, punto y coma. Vamos a asignar el valor de 2021 menos el año de nacimiento. Entonces, myAge va a ser igual 2021 menos 1989. Y esta operación nos debe dar nuestra edad. Nuestro siguiente ejercicio, crear 3 variables llamadas LOAN, imaginemos un préstamo por 200,000 pesos, una variable que se llame discount, descuento, ¿sí? Con el valor de LOAN por 0.10. Entonces, la variable préstamo o LOAN le vamos a decir que tiene un valor de 200,000 pesos. Normalmente nosotros 200,000 pesos lo haríamos así, pero en los lenguajes de programación debe colocarse el número sin decimales. Si agregamos un punto, esto indica que es un decimal. Por lo tanto, el valor sería 200 con estos decimales y no 200,000. Entonces, el valor debe colocarse completo. Tenemos nuestra variable LOAN, que es préstamo. Vamos a crear una variable discount, descuento. Discount va a ser igual a el valor de LOAN de nuestro préstamo, o sea, lo que tiene almacenado la variable LOAN, que sería 200,000 pesos, y lo vamos a multiplicar por 0.10. 0.10. Esto indica matemáticamente que tenemos, sobre un préstamo, tenemos un descuento del 10%. Damos punto y coma y luego podemos ver que tiene el valor de la variable discount. Y en este caso, obtenemos que tiene un valor de 20,000. ¿Hasta ahí alguna pregunta?